Muchas gracias, Raquel. Por cierto, no lo he dicho, podéis tener los teléfonos encendidos, pero ponerlos en silencio, si queréis tuitear, hacer fotos, lo que queráis, pero ponerlos en silencio. Nuestro siguiente ponente también viene de la Universidad de Málaga, igual que Francis, como su propio nombre indica, como dije antes, se llama Urtzi. Urtzi Buix Martín, y es matemático, profesor titular de la Universidad de Málaga, investiga en topología también, en topología algebraica. Recientemente ha publicado el libro Lie Models in Topology, que ha sido galardonado con el premio Ferran Soñé y Balaguer. Él se dedica a la divulgación de las matemáticas en un canal con bastante éxito, 80.000 seguidores, está bastante bien, para ser matemáticas, 80.000. Y se llama el canal Archimedes Tube. Oye, un fuerte aplauso para Urtzi. Bueno, aunque yo soy topólogo, voy a hablar de demostraciones visuales. Pero de demostraciones visuales en dimensiones superiores. Vamos a ver. ¿Qué es una demostración visual? Una demostración visual de un teorema o un resultado es una prueba que no necesita de manipulaciones algebraicas ni de cálculos complejos, tan solo necesita una imagen. La imagen es en sí misma la demostración. Quizá la demostración visual más conocida está asociada a uno de los episodios más famosos de la historia de las matemáticas, que atañe al propio Gauss. Bueno, a Gauss cuando tenía 5 años. Pues en su clase de aritmética, el profesor les pidió que sumaran los primeros 100 números naturales, con la idea de tenerlos entretenidos, a lo que Gauss respondió instantáneamente 5050. Pero ¿cómo pudo Gauss hacer este cálculo tan rápidamente? Una forma de verlo es con una demostración visual. Si nos damos cuenta que sumar los primeros 100 números es lo mismo que contar cuántos cuadrados hay en un triángulo formado, un triángulo isósceles de base y altura 100. Contar el número de cuadraditos de este triángulo puede ser algo difícil. Sin embargo, paradójicamente, es más sencillo contar cuántos cuadraditos hay en 2 triángulos como este. ¿Por qué ocurre esto? Porque podemos organizar la información de manera más eficiente. Podemos girar uno de los triángulos y encajarlo formando un rectángulo. Y contar cuántos cuadraditos hay en un rectángulo es simplemente multiplicar la base por la altura. Y tendríamos entonces que es 101 por 100. De esta manera, la suma de los primeros 100 números es simplemente 101 por 100, que es 10.100, dividido entre 2, es decir, 5050. Esto mismo lo hemos hecho para los 100 primeros números, pero podríamos hacerlo para sumar los primeros n números naturales. Y tendríamos también una formulita. La suma de estos números es n por n más 1 partido por 2. Esta demostración visual es realmente sorprendente y realmente sencilla. Hemos transformado una operación complicada, sumar 100 números, en una operación muy sencilla, una multiplicación y una división. Pero ¿se puede generalizar esto a dimensiones superiores? ¿Y si os digo que en vez de sumar los primeros 100 naturales, queremos sumar los primeros 100 cuadrados? Es decir, queremos hacer 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, así hasta n al cuadrado. ¿Podremos encontrar una fórmula sencilla como la anterior para hacer esta suma? Claro, todo depende de cómo organicemos la información. Tendríamos que contar cuántos cubitos hay en este diagrama, es decir, cuántos cubitos hay en una pirámide. Bien, ahora nos sorprenderá que si esto es difícil de contar, puede resultar más fácil contar cuántos cubitos hay en 3 pirámides. ¿Por qué esto así? Porque las pirámides podemos girarlas, podemos rotarlas, podemos moverlas en el espacio, de forma que nos permita encontrar una figura en la que sea más fácil de contar los cubitos. De hecho, podemos formar un bloque, un paralelepípedo casi perfecto. Si os dais cuenta, no es un bloque perfecto porque el último piso, la azotea, está en 2 niveles. Pero podemos solucionar esto sacando nuestra radial, haciendo un pequeño trabajo de albañilería y cortando estos bloques por la mitad de manera que se encajen justamente en el suelo de la azotea. Ahora sí tenemos un bloque perfecto. Entonces, hay tantos cubitos en 3 pirámides como el producto de las dimensiones, es decir, n por n más 1 por n más 1 medio.
Y tendríamos entonces simplemente que despejar de esa fórmula el 3 y ya tendríamos la fórmula para la suma de los primeros n cuadrados. Bien, ya que estamos en faena, ¿seremos capaces también de dar una demostración visual de la suma de los primeros n cubos? Bien, en este caso tendremos que sumar 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, así hasta n al cubo. Esto también existe una fórmula para esto, pero ahora veremos que es un poco diferente a las anteriores. En este caso, la técnica para sumarlo es descomponer estos cubos en sus pisos. De forma que los cubos que tengan un número par de pisos, vamos, además de separarlos en pisos, también el último piso lo separaremos por la mitad. Y las piezas las vamos a encajar en el cuadrado anterior, de forma que tengamos un cuadrado un poco más grande. Cuando el bloque sea un bloque con un número de pisos impar, simplemente lo separaremos en sus pisos. Y estos encajarán perfectamente con el cuadrado anterior, formando un cuadrado más grande. Fijaros que el siguiente bloque vuelve a tener un número par de pisos y tendremos que separarlo en todos sus pisos y el último en 2 también. Esos 2 trozos los encajamos en los laterales y luego los 3 bloques cuadrados encajan perfectamente formando un cuadrado más grande. De esta manera, contar cuántos cubitos había en esos cubos de distinta arista es lo mismo que contar cuántos cubitos hay en este cuadrado. Y eso es muy fácil. Puedes simplemente multiplicar lado por lado. Y el lado es 1 más 2 más 3 más n al cuadrado. Entonces obtenemos la siguiente fórmula, que se conoce como el teorema de Nicómaco. La suma de los primeros n cubos es igual a la suma de los primeros n naturales al cuadrado. Si analizamos estas 3 demostraciones visuales, por un lado la que asociábamos a Gauss, por otro lado la de la suma de las 3 pirámides, y por otro lado el teorema de Nicómaco, vemos que si bien las 2 primeras son completamente análogas, la tercera no parece seguir esta analogía. Si bien es cierto que la fórmula parece distinta, sí que se puede escribir de forma similar, porque 1 más 2 más n, vemos arriba que es lo mismo que n por n más 1 partido por 2, así que podemos sustituirlo y tendríamos que es n cuadrado por n más 1 al cuadrado partido por 4. Entonces, todas estas fórmulas siguen un patrón. Son fracciones donde el denominador es 2, 3, 4. Y donde en el numerador hay 2 factores, 3 factores, 4 factores. Pero si bien la primera demostración visual era en dimensión 2, como el denominador, la segunda era de dimensión 3, como el denominador, esta demostración no es en dimensión 4, como el denominador. Entonces la pregunta es obvia. ¿Somos capaces de dar una demostración en dimensión 4 del teorema de Nicómaco? El problema es que somos seres de dimensión 3 y no sabemos ver en 4 dimensiones. Bueno, o sí, porque tampoco vemos bien en 3 dimensiones. Por ejemplo, no podemos ver el interior de las cosas, pero sí podemos hacer radiografías, podemos hacer un escáner y ver en 2 dimensiones nuestro cuerpo tridimensional. Entonces vamos a ver una técnica para entender las figuras de 4 dimensiones. Vamos a analizar el número de cubitos de una pirámide, es decir, la suma de los primeros n cuadrados. Esto es una pirámide tridimensional, pero vamos a analizarla como la vería un ser de 2 dimensiones, de Planilandia. Podemos hacer una radiografía, un escáner de esta pirámide e ir viendo sus distintas radiografías. Entonces, por ejemplo, en este caso, comenzaríamos por arriba y tendríamos una radiografía que tiene un único cuadrado. Si hacemos otra radiografía al siguiente piso, tendríamos otro cuadrado. Y da igual contar el número de cubos de la pirámide que el número de cuadrados de las radiografías. Claro, esto no nos sorprende porque, de hecho, sabíamos que el número de cubos de una pirámide coincidía justamente con la suma de los primeros n cuadrados. Pero lo interesante de este método es que podemos hacer la radiografía de ángulos distintos. Bueno, a estas radiografías vamos a llamarle las secciones principales, que coinciden con la planta en dibujo técnico de una figura, ¿vale? Pero, como he dicho, podemos hacerlo también en otro ángulo. Podemos hacer radiografías de perfil. Y entonces obtendremos configuraciones distintas. En este caso tendríamos como radiografías triángulos. La primera radiografía sería un triángulo completo, pero a medida que vamos haciendo nuevas radiografías, vemos que los triángulos están truncados.
Esto ya sí es interesante porque fijaros que hay tantos cuadrados en las radiografías como cubos en la figura. Entonces lo que estamos diciendo es que hay tantos cuadrados en la suma de los triángulos truncados como en la suma de los cuadrados. Y esta es la demostración visual, porque como coinciden ambas radiografías coinciden con los cubos de la pirámide, tienen que ser iguales esas dos cosas. Sin embargo, parece un poco sorprendente. He dicho que esto va a ser sobre demostraciones visuales, pero permitidme que haga una única demostración algebraica sencilla. Vamos a demostrar que la suma de triángulos truncados coincide con la suma de cuadrados. Es muy sencillo. Bueno, a esta la llamaremos secciones secundarias, las que coinciden con el perfil. Bien, vamos a ver que la suma de los triángulos truncados, esto es 1 más 2 más n, 2 más n, estas sumas coinciden con la suma de los cuadrados. Esto es fácil porque 1 es 1 al cuadrado, 2 veces 2 es 2 al cuadrado, 3 veces 3 es 3 al cuadrado y n veces n es n al cuadrado. Pero la gracia de esta demostración tan sencilla es que se puede extender a dimensiones superiores. Podemos ver también que la suma de pirámides truncadas coincide con la suma de los cubos. Es decir, si una pirámide la vamos truncando, tenemos que 1 al cuadrado es igual que 1 al cubo. 2 veces 2 al cuadrado es 2 al cubo, 3 veces 3 al cuadrado es 3 al cubo, y n veces n al cuadrado es n al cubo. Y esto sí lo vamos a utilizar para nuestra demostración de Nicómaco en dimensión 4. Bueno, ya tenemos la técnica, que es las radiografías. Vamos a revisar la demostración de la suma de los cuadrados, es decir, la que veíamos con esas tres pirámides que formaban un bloque. Vamos a revisarla con nuestra técnica, como si fuéramos seres de Planilandia. Vamos a hacer a esta figura de dimensión 3 un escáner de dimensión 2, para ver cómo se ve esta demostración en 2 dimensiones. Vamos a escribir la radiografía justamente aquí a la derecha y vamos a empezar viendo la radiografía solamente de una pirámide. Vamos a dejar la pirámide azul y ya sabemos que la radiografía de esta pirámide son los triángulos truncados. Bien, si a continuación añadimos la pirámide roja y volvemos a hacer las radiografías, tendremos de nuevo triángulos truncados que se van encajando en los anteriores. Fijaros que la primera de las radiografías, ¿os recuerda algo? La primera es justamente el diagrama del teorema de Gauss, del resultado de Gauss. Y las demás radiografías son los mismos triángulos pero truncados. Entonces vemos que va quedando un hueco que es casi un cuadrado. Claro, si hacemos ahora la radiografía de las 3 pirámides, esta radiografía ahora va a ser las secciones principales. Antes eran las secundarias. Y esos cuadrados van a ir rellenando los huecos. Si os dais cuenta, claro, como el hueco no era un cuadrado perfecto, sobresalen un poco los cuadrados. Y justamente la parte de albañilería se puede ver muy fácilmente en 2 dimensiones porque es simplemente cortar la parte que sobresale por la mitad, ¿vale? Y intercambiar las piezas de la primera y la última sección y de la segunda y penúltima sección, etc. Al final tenemos rectángulos. Bien, todos estos rectángulos tienen como base justamente el largo del bloque. Tienen como altura justamente la altura del bloque. Pero el ancho del bloque, que es n, ¿con qué se corresponde en los rectángulos? Con el número de rectángulos, porque hay tantas secciones como ancho tenía la figura. Entonces tendríamos que, esto justamente es n rectángulos por n más 1 por n más 1 medio, y despejamos el 3. Ya estamos en disposición de demostrar el teorema de Nicómaco en dimensión 4. Es decir, queremos sumar los primeros n cubos. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más n al cubo. ¿Por qué los estoy dibujando de un mismo color cuando antes en el teorema de Nicómaco clásico los habíamos dibujado con distintos colores? ¿Cuál es la diferencia? En el caso clásico, lo que hacíamos, estas eran 4 piezas distintas, y estas piezas las descomponíamos para formar otra figura más sencilla. Sin embargo, en el caso que vamos a ver ahora, eso no son 4 piezas distintas, son una única pieza. Lo que vemos arriba es una pirámide de dimensión 4, pero vista en sus secciones principales. Por eso la he dibujado de un solo color.
Bien, esto es nuestra pirámide de dimensión 4, vista en sus secciones tridimensionales principales. Pero también tenemos otra sección, la que hemos llamado secundarias. ¿Cómo se ve una pirámide de dimensión 4 en sus secciones secundarias? Bueno, la primera sección sería una pirámide tridimensional, pero las siguientes secciones serían pirámides truncadas. Es decir, lo que estamos viendo ahora es una pirámide de dimensión 4, pero visto en sus secciones secundarias. Bien, si cogemos ahora tres pirámides de dimensión 4, podemos encajarlas de la misma forma que hacíamos en el caso de dimensión 3 y obtendremos bloques en el que cada vez vemos que va quedando un hueco casi cúbico, un poco más grande. En ese hueco que ha quedado es donde encajaremos las secciones principales. Es decir, el bloque 4×4, bueno, n por n, lo encajamos en ese hueco y así con todos los demás cubos. Bien, ahora vemos que no encajan perfectamente porque no era un cubo perfecto, así que tendremos que hacer un poco de albañilería de nuevo. La plancha n por n o 4×4 ahí, la separamos y la separamos en 4 barras. Y vemos que además en cada una de estas secciones hay un hueco justamente de dimensión, o sea, de longitud 4, donde encajaremos cada una de estas barras. Estos son como naves espaciales que se van encajando en la nave nodriza, ¿no? Bien, hacemos lo mismo con cada una de las planchas. Aquí tendríamos que sobra esta plancha 3×3, y aquí tendríamos que separar la plancha 3×3 y dividirla en 3 barras de longitud 3, que precisamente se encajarán, fijaros, en los huecos que quedan. Fijaros que ya la última sección es un cubo perfecto. Ahora, cuando encajemos en esos 3 huecos las 3 barras, tendremos que ya que la penúltima sección ya es un cubo perfecto. Y así procedemos con cada uno de esos sobrantes de los cubos. Y ahí tendríamos que esta plancha, 2×2, se separan 2 bloques que se encajan en esos huecos. Y finalmente solo nos queda un único hueco y un único saliente que se encajará. El resultado es que tendremos n bloques perfectos y, por tanto, contar 4 veces la suma de los cubos será lo mismo que hacer n+1 por n más 1 y por n, que son las secciones que hay. Y tendríamos justamente n 2 veces, o sea, n al cuadrado y n+1 al cuadrado. Y despejando tenemos la fórmula que ya habíamos visto, el teorema de Nicómaco, pero demostrado en 4 dimensiones. Pues esto es todo por este curso acelerado de dimensión 4.